Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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 Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue engendrado por Dios le guardará, y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu
mano derecha te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios.
Bien, buenos días. El mensaje de hoy Buenos días. corresponde al estudio de los últimos 3 versículos y final del Salmo 1. Salmo que nos ha enseñado que el hombre, creado por Dios, debe elegir, mientras viva en este cuerpo, entre 2 caminos, que a su vez, cada uno de estos caminos tiene un destino final. Vamos a ir entonces a la lectura del Salmo 1 al 6, y le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lo lea. Amén. Salmo 1, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Oremos. Señor, vamos a tu presencia para pedir, Señor, que tú hables a tus siervos, porque estos escuchan lo que tú quieres decir en este momento. ¿Cuál es el mensaje que tienes para nosotros hoy, para que pueda llegar a lo más profundo e interior de nuestro corazón y nos haga meditar en la actual condición que estamos frente a ti, Señor? Gracias te damos por tus infinitas misericordias cada día y por tu gran amor y fidelidad hacia tu familia de la fe. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Recordando algo que hemos reiterado en los mensajes anteriores, en el estudio sobre los primeros 3 versículos de este salmo, hemos encontrado que nos muestra que hay 2 tipos de personas a los ojos de Dios: el justo, el cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo por su gracia y por la misericordia de Dios. Y el otro es el impío, el hombre natural, el incrédulo, ateo o pagano, que está alejado, muy alejado de los caminos de Dios. Si volvemos a leer los versículos 4 al 6 del Salmo 1, nos dicen que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los seres humanos impíos son al reverso de los justos, tanto en el carácter como en su condición. Bien lo dice, ¿cierto?, en los Salmos, en el Salmo 1, en los versículos del 1 al 3. El camino que ha tomado el justo, sea hombre o mujer, es el que conduce a la vida eterna junto a Dios. Es el único camino que conduce a la vida eterna. En cambio, el impío, el incrédulo, el que no conoce a Dios, se encuentra en un callejón sin salida, que finalmente lo va a conducir a la muerte eterna de su alma. Por eso, recordando el versículo 4, no así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Dios, nuestro Señor, es el único que dice lo que está bien y lo que está mal. Vivimos hoy en días en que las personas no están seguras
de lo que está mal o está bien. Pero Dios sí está seguro. Su palabra no cambia con cada filosofía que pueda salir con una nueva generación. La palabra de Dios permanece siempre igual, la misma. Los impíos son guiados por el consejo de los malvados, dice, es decir, los perversos. Por eso están en el camino de pecadores, porque están fuera del alcance de la ley de Dios. Y además ellos se sienten en silla de burladores, es decir, son bromistas, se van mofando de los que creen en Dios. Son aquellos que no aman la ley de Dios, por lo tanto, no aportan ningún fruto. En cambio, los justos son, y decíamos en los anteriores mensajes, son árboles frutales útiles. Pero el impío o los impíos son como el tamo que arrebata el viento, es decir, es como el polvo que deseamos que se pierda cuando se limpia el piso, por ejemplo, porque no es de ninguna utilidad. Los impíos o incrédulos no tienen ningún valor en la cuenta de Dios. Esta es la razón por la que se dejan llevar ellos fácilmente de un lado para otro con el viento de la tentación. Así que en el versículo 4a dice, no así los malos. El contraste con el justo ahora se nos presenta al malo, también descrito en otras partes como el perverso o el impío, o también el inicuo. Varias de las características que hemos dicho anteriormente de este hombre malo, ahora le vamos a agregar algunas más. Veamos algunos detalles de los malos. El justo es como un árbol de vida, con sustento continuo, fructífero, vivo y próspero. Justamente lo que no poseen los malos. También puede parecer que los malos tienen estas cosas muchas veces. Incluso puede parecer que la tienen más que los justos. En cuanto a ser fructíferos, vivos, ¿cierto? Pero la verdad es que para ellos es pasajero. En realidad no las tienen, no las poseen. Por eso en el versículo 4b dice que son como el tamo que arrebata el viento. La escena que se nos presenta ahora en este versículo es tomado de la vida campesina. Particularmente tiene que ver con la manera de aventar el trigo una vez trillado, es decir, separar el grano de la cáscara y la pasta. Cuando el trigo es lanzado al aire, el grano por su mayor peso cae al suelo, mientras que el tamo, es la cáscara liviana alrededor del grano, debe ser quitada antes que el grano pueda molerse y llegar a ser harina. Ese polvo o paja muy a menudo que recubre al grano es llevado lejos por el viento. No tiene ningún valor, es muy liviano. El malo es comparado en este versículo como el tamo que arrebata el viento, lo cual nos ofrece diferentes ideas. En un momento dado, Spurgeon, citando el tamo, dijo: intrínsecamente inútil, muerto, inservible, sin sustancia y fácil de llevar. Hay una gran diferencia entre el árbol, un árbol y el tamo. Este tipo de hombre, hermano, se distingue por tener una personalidad superficial. Tal vez pueda ser un hombre rico, poderoso, divertido, alegre, pero ¿qué pasa? Carece de cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque él está alejado de Dios. Por otro lado, esta figura nos indica cuál es el verdadero valor de estas personas, hombres o mujeres que a veces admiramos,
tales como pueden ser que admiremos artistas, estrellas de cine, futbolistas, cantantes o políticos, multimillonarios, etc. Quizás desde el punto de vista del mundo, estas personas pueden ser influyentes, pero en la presencia del Señor no dejan de ser humo y neblina que se dispersa con el viento. Para Dios no tiene ningún valor. Lo triste es cuando los creyentes muchas veces tienen a este tipo de personas como sus puntos de referencia en la vida y a veces hasta los imitan. Tampoco los malos tienen firmeza en sus convicciones. Cambiarán de una postura a otra según su conveniencia o los intereses personales de ellos. Al estar ellos lejos de Dios, carecen de peso moral necesario para ser inamovible frente a la temporalidad de las modas. Una vez que la mies es trillada y ha sido aventada, el campesino solo le preocupa el grano. La paja queda a merced del viento porque no sirve para nada. Esto nos dice que las obras de ciertas personas que no conocen a Dios carecen de todo valor social, como por ejemplo los aportes que muchos investigadores, científicos, reformadores sociales o inventores han podido hacer a la humanidad. No obstante, aunque sus obras pueden haber contribuido a nuestro bienestar desde el punto de vista bíblico, muchas de ellas carecen de valor a los ojos de Dios, porque no contribuyen sus obras a mostrar el sentido último del porqué de la vida, del por qué existimos, o bien de los principios básicos para organizar la vida de acuerdo a los valores divinos. Puede ser que estas obras de avances tecnológicos o en el campo de la salud que nos puedan facilitar una mejor calidad de vida, pero no logran moralmente ni tampoco librarnos de nuestros odios y grandes ambiciones. Miren lo que hoy día sucede en nuestro mundo. La visión correcta es la que nos ofrece la Biblia por parte de Dios. El justo es un árbol firme, permanente, fructífero y hermoso. Pero el malo no pasa de ser como el polvo que se lleva el viento. No tiene ningún valor para Dios. Aquellos que por su propio pecado y locura se hacen a sí mismos como la paja, se encontrarán ante la tempestad y el fuego de la ira divina. El final del hombre malvado es como una pelusa que arrebata el viento, pues nunca edificó su vida sobre la roca, la cual es Jesucristo. Por el contrario, el malo, ¿qué hizo en su vida? Construyó, ¿cierto?, su vida sobre una arena movediza. De esta manera, sus malas obras no van a permanecer en el tiempo. Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 24 al 27, el Señor Jesús dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina.
Ahí el Señor estaba mostrando dónde debe apuntar la sabiduría que solo Dios sabe dar. El hombre de Dios, el hombre fuerte, el hombre fructífero, el creyente, siempre va a fundar toda su vida sobre la roca que es Cristo. El incrédulo nunca lo va a hacer. Ahora en el versículo 5, ¿qué nos dice? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí encontramos el final de ambos caminos. Vendrá un día el juicio para todos, y la verdad última de las cosas será revelada con claridad. ¿Qué va a ocurrir entonces en ese momento? Los malos, dice, no se levantarán en el juicio. Cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a sus principios de justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no van a poder levantarse para defenderse. Es lo que hoy día no ocurre. En el mundo que hoy vivimos, los incrédulos adaptan a sus preferencias, adaptan todas las cosas a su preferencia. Pero eso no va a ocurrir en el tribunal de Dios. Incluso los incrédulos modifican las leyes para que éstas sean conforme a su voluntad. Pero en el juicio final, en el alto tribunal de Dios, ellos no van a tener ninguna posibilidad de defenderse. Allí lo que va a prevalecer es la justicia de Dios. Es frecuente hoy encontrar que el malo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Esta situación nos recuerda lo que decía el profeta Isaías 5, 20-21, y le decía al pueblo de Israel: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo y por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, también la cizaña puede camuflarse con el trigo, pero todo esto dejará de ocurrir cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces, todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. La condenación de los impíos segura. Luego del juicio de Dios, van a tener que ir al infierno. Y como dice ahí en el pasaje de Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense ustedes la dimensión de esas palabras en el Evangelio de Marcos. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. El destino final del justo y de los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no formarán parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. No podrán participar nunca. Dice el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra perecerá nos indica simplemente que está perdido. Palabra que indica el final irreversible, definitivo. Quiere decir que los malvados perecerán. Por eso Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Así que debido a que los malos no tienen peso, serán hallados faltos en el día del juicio, como fue dicho el rey Belsasar en el libro de Daniel 5, versículos 24 y 27. Entonces
de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, la mano de Dios. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, le dice, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué va a pasar por el justo? Seguramente va a ser pesado y no va a lograr el peso necesario que Dios pide a cada uno para salvación eterna. Cristo también nos amonestó ahí en su Evangelio de Mateo 7, 13 y 14. También advirtió, dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho y espacioso es como un embudo, donde cuando uno ingresa es muy ancho, pero al continuar en su ingreso cada vez se hace más estrecho, hasta que finalmente conduce a la muerte. Pero si uno conoce a Cristo, puede entrar por el camino angosto, que es Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo en su Evangelio, Juan 16, 6, 14. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A medida que usted continúe por ese camino, este se va haciendo cada vez más ancho, y es el camino que conduce a la vida eterna. Pero el impío que no conoce a Cristo, mientras esté en vida en este mundo, mientras esté con vida en este cuerpo que tiene hoy, tiene la ocasión de cambiar su condición de condenado a muerte eterna por una condición de vida eterna. Lo único que debe hacer usted, que no conoce a Cristo, es comprender que el mayor pecado del hombre es vivir y morir sin Cristo en el corazón. Por tanto, tiene todavía la oportunidad de arrepentirse de su vida actual y por fe recibir al Señor como Señor y Salvador de su vida, pasando a ser uno de los hijos de la familia de Dios, tal como el Señor Jesús lo dijo en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quizás tú te preguntas hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser un hijo del Dios Altísimo. Bueno, si vas a la lectura de la Biblia en Romanos 10, 9, 10 y 13, ¿qué nos dice? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que al pasar a una nueva vida, tendrás nuevos deseos, nuevos placeres, nuevas esperanzas, nuevos temores, nuevas tristezas, nuevos compañeros, nuevos empleos, etc. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones van a cambiar. Pasas a un nuevo estado que lleva a una nueva persona. Como Pablo lo graficó muy bien en segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto lo vas a lograr solo por la gracia divina, que cambia nuestra alma en la imagen del Redentor.
¿Qué diferencia con el carácter y el final de los impíos, de los que mueren sin conocer a Dios? Muchas personas hoy hablan del juicio de Dios, como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto que oirán de Él al final de los tiempos. Pero vemos que no hay base para eso, para tener esa inseguridad, porque Dios ya ha revelado de antemano lo que va a ocurrir. Incluso más, tenemos adelanto de lo que se espera para muchas personas, ya que se hace patente muchas veces en nuestras propias vidas. Pasamos, por ejemplo, ¿cierto?, por personas que sufren ciertas enfermedades. Otros sufren por una conducta libertina, por encontrarse esclavos de adicciones como alcohol o drogas. Vemos el desastre familiar y social de otros por causas de actitudes orgullosas y cambiantes. La soledad de muchos por efecto de su egoísmo. No olvidemos la forma en que vivimos aquí tiene consecuencias en nuestra vida en el presente, pero mucho más la tendrá en la eternidad. Por eso el Salmo concluye con una invitación de parte de Dios a considerar, ¿cierto?, con mucha seriedad cómo hoy vivimos. Y Pablo lo enseña muy bien en Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que todos nosotros nos encontramos constantemente en esta vida ante estos dos caminos. Y tenemos que decidir cuál de estos dos vamos a escoger para eternidad. En resumen, querido oyente, amados hermanos, solo hay dos tipos de seres humanos, solo hay dos posibles caminos para cada uno. No hay una tercera posibilidad, no existe. ¿Qué hombre o qué mujer es usted que me escucha? ¿Es un pecador o pecadora que piensa, que camina y desea quedarse en aquello que le es malo y cuyo fin es definido por el salmista como el fin de una ruina, de una humillación y de una condenación? Ahora, si no está seguro, usted que me escucha, lo exhorto a que analice este salmo y determine con quién se identifica, con el que ama la ley de Dios o con el que ama el pecado. Sea honesto o sea honesto. Si determina que amas el pecado y eres consciente de que tu pecado ha hecho división entre tú y Dios, considera entonces la vida, la obra y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él podrás lograr la salvación. Porque en ninguno otro hay salvación. En el instante que seas consciente qué tipo de pecador eres, serás también consciente del futuro eterno que te aguarda. Por eso lo resume muy bien en palabras de Pablo, ahí en Romanos 2:5. El apóstol dijo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por último, al proclamarse el juicio final en este salmo, el salmista desea ser preciso. El día del juicio habrá separación absoluta y eterna entre justo y injusto. Por eso, si leemos nuevamente el Salmo 1:5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
En el día del juicio, aquellos que pensaron lo malo, hicieron lo malo y se deleitaron en lo malo, no se levantarán para ser parte de la iglesia glorificada, tal como se cita en el versículo 5b, como la congregación de los justos, sino que van a descender al lago del fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego para perecer, ¿cierto? Pero no instantáneamente, sino que para perecer de manera eterna. También en Mateo, el Señor Jesús lo graficó en Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado oyente, piensa, medite en lo que hemos hablado y conversado. Vamos a orar. Si tú, amado oyente, has sido tocado en tu corazón y quisieras o te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he vivido apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, no para siempre. Caído al justo no dejará.
su carga sobre el Señor.